Hola a todos, soy Raúl Abarte, director periodístico de Reporte, y hoy día les doy la bienvenida a la sección de entrevistas. El día de hoy contamos como invitado para analizar la coyuntura nacional, al señor Juan Cheput, ex congresista de la República y ministro de Trabajo en dos oportunidades en la época de Toledo y con un corto mandato en tiempos de Manuel Merino. Bienvenido, señor Cheput, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Raúl? Es un placer conversar contigo y con todos los que se pliegan a esta plataforma. Excelente. Y quisiera preguntarle, bueno, todos hemos visto el desastre gravísimo que ha representado la Pampilla debido a una supuesta negligencia de Repsol. Todo indica que es así, aunque Repsol está cuestionando que sea su responsabilidad y quiere decir que como la Marina no le avisó, entonces no le avisó de que vendría un oleaje anómalo, como lo han calificado, entonces em, no pudieron prever esta situación. No sé qué te parece a ti, cuál es tu opinión, quién te parece responsable en este caso. Mira, me gustaría hablar como político y señalar que la responsabilidad es del ministro de Defensa y de Repsol, pero no puedo dejar de lado mi formación como ingeniero. Hay algo que se conoce como gestión del riesgo y es increíble que una empresa de la dimensión de Repsol no tenga planes alternativos a la situación de un siniestro o de algo improvisado. O sea, cuando nosotros hablamos que los de Repsol le echan la culpa a la Marina porque no les avisaron, yo me pregunto, ¿y dónde están sus planes de contingencia? ¿Acaso ellos no tienen ejecutivos que se dan cuenta de que ha habido un tsunami en Tonga y que las olas demoran en llegar 5 o 6 horas por la distancia? ¿Acaso no saben ellos de que tienen que tomar ante esa situación algunas medidas de previsión? Te lo digo porque yo a mis familiares, sin que nadie me lo dijera, les mandé WhatsApps indicando, por si acaso, no para alarmarnos, sino para que tomen sus previsiones. Ha habido un tsunami en Tonga por si ven algún tipo de oleaje raro. Una persona que no tiene nada que ver con el Sistema Nacional de Defensa. Otro Ujú. ejemplo, las autoridades de Chorrillos, en Aguadulce, ordenaron la evacuación de la playa sin que se lo dijera a la Marina. Simplemente dijeron, se van todos. Protestaron los que acudieron a Aguadulce y a pescadores, protestaron. No, que nadie me saca. Igualito lo sacaron los serenos. Ese es un ejemplo que tenemos que relevar de autoridades que sin que la Marina o el Sistema Nacional de Defensa Civil o el COEN actúen, pues simplemente cumplieron con su labor, porque en este caso es preferible exagerar. Entonces, que los señores de Repsol le echen la culpa de manera miserable, y utilizo el término miserable para graficar la poca valía de su argumentación, no tiene nombre. Eso Ujú. deja muy mal a la empresa privada y creo yo que hasta la propia Sociedad Nacional de Minería y Petróleo debería, o la Sociedad Nacional de Hidrocarburos debería plantear posición al respecto. No puede ser que una entidad tan crítica llegue a ese nivel. Imagínate tú que haya un terremoto grado 9, ¿no? Y se incendia la planta, en este caso, como consecuencia del agrietamiento que se produce como consecuencia del cataclismo o del sismo. ¿Qué van a decir? No me avisaron que hubo terremoto. No me han avisado que estamos en zona sísmica. Otro hecho adicional, si ellos construyen una planta o administran una planta como la Pampilla en un país que por sus características geológicas está en el cinturón de fuego del Pacífico, pues es obvio, pues, que tienen que tomar las previsiones del caso, pues están en el cinturón de fuego del Pacífico. Así que la respuesta de los señores es absolutamente ridícula, desde cualquier punto de vista. Ujú. Y yo quisiera preguntarte, sin embargo, Bellido ha mencionado en su cuenta de Twitter que para ellos deberían terminar el contrato entre el Estado peruano y Repsol. No sé si te parece que deberíamos llegar a tanto. No, eso ya estamos hablando de otro absurdo, desde el punto de vista del Estado. Gran Ujú. parte de los males que hay en el Perú es porque no se han privatizado o no se ha permitido que en los directorios haya una incorporación de más gente con características de buenos gestores, sobre todo que vengan del ámbito privado. Yo creo que la situación habría sido peor si es que estuviera en manos estatales. De eso no tengo ninguna duda. Ujú. Pero eso no deja que le llamemos la atención sobre la torpeza de estos señores, como en su momento se le ha llamado por su nombre a los problemas que generan Claro o Telefónica en el ámbito de las comunicaciones. Por ejemplo, si hablamos del ancho de banda, del internet pésimo que tenemos, es obvio que hay que llamarle la atención. Pero resolver el contrato sería ¿qué? Volver al sector
público que empobrecería y empeoraría las cosas. Lo que está diciendo Guido Bellido es una declaración pintoresca. Ni Mm. siquiera llega a características de populista. Es pintoresca por lo oportunista, por lo pobre y porque demuestra que no tiene escrúpulos para hacer planteamientos realmente penosos. Muy, muy interesante tu respuesta. Juan, quería preguntarte, ¿qué te parece, cambiando de tema, sobre las interpelaciones? Ya vamos tres, justamente las que han efectuado el Congreso en paralelo, con una es el ministro del Ambiente, otra Energía y Minas, y en el caso reciente de Avelino Guillén con el Interior. ¿Qué reflexión te merece cada uno de estos casos? Y no sé si te parece adecuado el rol que está jugando el Congreso en este sentido. Si te parece que la interpelación es el camino correcto o debería ser incluso más, deberían llegar hasta el gabinete, o, digamos, o censurar el gabinete, o te parece que esta es la vía adecuada. Mira, hay dos formas de comunicar. Una, que es la reglamentaria y que ese Congreso ni el anterior la han usado, es la estación de preguntas, en la cual los ministros concurren a absolver una serie de preguntas al Pleno y que no necesariamente termina en una censura. Y la otra es la interpelación, que acontece por lo general ante una situación especial que amerita la concurrencia del ministro para que dé las explicaciones del caso. Se basan en asuntos de interés público, ¿no? En este caso, las interpelaciones que tú has mencionado, en todos los casos hay asuntos de interés público, en todos Ujú. los casos sin excepción. Entonces, amerita que el Congreso tenga bien ejercer ese instrumento que puede terminar en una censura. ¿Acaso no es importante que hablemos de la presencia de sendero luminoso en las prefecturas? Ese es un hecho Así es. gravísimo, pues las prefecturas son parte del sistema de inteligencia de la Policía Nacional y por otro lado, en un año electoral pueden tener gran incidencia a través de los subprefectos que ya no existen, pero que en la práctica fungen como tales algunos, y los gobernadores o los tenientes gobernadores. O sea, en algunos centros poblados son la única presencia del Estado. Entonces es necesario que el señor aclare sobre eso. Como también es necesario que aclare su relación con el comandante general de la Policía Nacional, el general Gallardo, que por lo visto hace lo que quiere ignorando a la autoridad máxima que es el ministro del Interior. El día de hoy ha dicho en una publicación que él solamente responde a la confianza del presidente de la República, con lo cual está ninguneando al ministro del Interior. Y eso se Mm. traduce obviamente en un desorden generalizado, pues, ¿no? Que lo estamos viendo por todas partes. Igual sucede con los otros dos ministros, tanto con el de Energía y Minas, que está planteada ya también como consecuencia de esta situación Con de Daniel Salaverry catástrofe ecológica, como también también. por el nombramiento de Daniel Salaverry. O sea, son hechos concretos que ameritan que el Congreso les haga las preguntas del caso y si no son satisfechas, pues que acaben en una censura. O sea, no habría ningún problema en ese sentido. Ujú. Claro, y también me parece adicionalmente el caso del escándalo de Petroperú, ¿no? Que ha sido, que es finalmente un escándalo que llega a repercutir inclusive hasta el propio Castillo. No sé qué te parece el rol que está jugando la fiscal Zoraida Ábalos, que muchos están cuestionándola bastante precisamente por este silencio y por esta prolongación de no iniciar investigaciones contra Pedro Castillo por este caso. Mira, en el caso de Petroperú, es la entidad símbolo de la corrupción en ese gobierno, porque reúne todos los atributos para ser un símbolo de la corrupción. ¿Hay amigotes del presidente? Los hay. ¿Hay visitas clandestinas? Las hay. ¿Se logran negocios como consecuencia de esas visitas clandestinas? Se logran negocios. ¿Hay cinismo en la respuesta? Lo hay. ¿Hay incapacidad para investigar de parte del Congreso y de la Fiscalía? Lo hay. Es decir, se dan todos los atributos para que sea el símbolo de la corrupción en este gobierno. ¿Que está involucrado el presidente de la República? No tengo duda que así es. Por eso es que yo planteaba hace un tiempo, ante la evidencia que la señora Zoraida Ábalos no quiere investigar al presidente durante su periodo, ya lo ha dicho, con bastante naturalidad, porque hizo lo mismo con Martín Vizcarra y nadie dijo nada allí, ni el defensor del pueblo,
ni la señora Marianela Ledesma dijeron nada, generando las condiciones para que ahora haga lo mismo. Ahora sí lo dicen cuando están de salida, pero ese es otro asunto. Eh, en vista que no hay capacidad de investigar o voluntad de investigar de parte del penoso papel de la Fiscalía de la Nación, es que yo planteé una megacomisión en el Congreso de la República. Y creo que esto no se ha entendido. Mira, si nosotros empezamos a exigirle al Congreso que investigue, van a tener que abrir comisiones y comisiones y comisiones, o de lo contrario, saturar a la propia Comisión de Fiscalización. Nunca se han visto tantos casos de corrupción en tan corto periodo de tiempo. Nunca. Entonces, tienes a los congresistas distraídos en la Comisión de Defensa con el tema de la investigación de los ascensos. En la Comisión de Transportes y Comunicaciones, con los problemas respecto a licitaciones en diversos municipios sobre obras. En la Comisión de Salud, con el tema de las falencias que existen en lo que es la vacunación y lo que se dice que ha habido licitaciones también corruptas en todo lo que tiene que ver la lucha contra la pandemia. En la comisión, hay comisiones de investigación, en la propia Comisión de Fiscalización que ha pedido atributos especiales para investigar las visitas tanto a Breña como a Palacio de Gobierno, en la cual está involucrado el presidente de la República. El tema de Petroperú en la Comisión de Energía y Minas o en la propia Comisión de Fiscalización. Entonces, distraes a los parlamentarios en diversas comisiones y solo por economía de escala y para dotarlos de los asesores necesarios, el ambiente necesario y la predisposición necesaria en exclusiva, tendríamos que hacer una mega comisión. Yo sé que eso se ha hecho solo para los gobiernos que dejaron, se ha hecho de manera posterior, cuando ya los gobiernos han dejado el poder, pero en este caso tranquilamente puede ser en paralelo por la gran cantidad de hechos de corrupción que hay. Establecer una mega comisión que empiece a investigar todos los hechos, porque la Fiscalía de ninguna manera va a tomar partido, pero eso no quita que el Congreso sí lo haga, que es el papel que tiene que desempeñar. Lamentablemente no están yendo con la celeridad del caso, por eso, porque no tienen experiencia. Por eso, en esta mega comisión se podría reunir a los parlamentarios con mayor experiencia en materia parlamentaria y de investigación y dotarlos de los asesores necesarios para que puedan empezar a establecer los asuntos recónditos, escondidos, ¿no? Cínicos que hay detrás de todas estas situaciones escandalosas. Creo que sería la mejor situación en este momento. Muy interesante la propuesta. Quería preguntarte sobre el tema de la constituyente. Se ha planteado, ya muchos están celebrando inclusive que supuestamente la Asamblea Constituyente se va a la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente se va a prohibir con la modificación de la ley 26300, pero ya hay pronunciamientos en contra del gobierno, de Mirta Vázquez, e inclusive del propio Bermejo, que ha llegado a amenazar con incendiar el país, si es que se interpreta de alguna manera sus declaraciones en cierta manera suenan como una amenaza, y también inclusive la cuenta de Perú Libre ha dicho que no descarta el camino de la violencia en caso se apruebe esta ley. Y también el partido político de Bermejo ha mencionado que quieren llevarlo hasta la Haya. ¿Qué opinión te merece este tema y te parece, cómo vamos? ¿Te parece que estamos realmente cerca de prohibir la posibilidad de una constituyente o cómo No, lo ves tú? mira, yo soy un estudioso de la Constitución, soy ingeniero y matemático, pero todos mis amigos, los políticos, saben que permanentemente me ilustro en el tema constitucional. He sido miembro de la Comisión de Constitución y de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y Kelsen habla de que cuando hay un momento constituyente no lo puedes parar por nada del mundo. Así de simple, el gran jurista Kelsen. Entonces, si existe la posibilidad de un momento constituyente, eso no lo va a parar nadie, ninguna ley. Lo que puede hacer es dificultar. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es evitar que se llegue a ese cambio. Hay buena disposición en el trabajo de una persona que aprecio mucho, aprecio a su papá, y ahí lo conoció recientemente, de Lucas Gersi, pero no es suficiente. Igualmente hay un esfuerzo de parte del Congreso, en el cual felicito a Mari Carmen Alba en impulsar este proyecto de ley que nace de Jorge Lazarte, que lo toman en las bancadas y lo sacan adelante, pero la ley puede convertirse en una suerte de estar de espaldas a la realidad.
¿Y por qué digo eso? Porque este no es un asunto solamente de abogados, como se está llevando en la actualidad. Es un asunto en el cual salen los juristas que es conveniente, que no es conveniente, que por aquí, que por allá. Este es un asunto político, como lo está llevando Cornejo, Vladimir Cerrón, Guido Bellido, Perú Libre, Juntos por el Perú, el diario La República. Lo están politizando. Entonces, ante eso es necesario que se responda políticamente. Y responder políticamente no significa tratar el tema única y exclusivamente como ya se dio la ley y acá se para todo. No olvidemos el espejo chileno. En Chile fueron las marchas en las calles, la que obligaron a un Piñera que decía no hay nada que garantice la convocatoria a una asamblea constituyente según nuestra constitución actual y según nuestras leyes, y sin embargo ahorita la tienen. Como consecuencia de marchas y marchas durante 45 días. Así Entonces, es. acá a mí me preocupa que frente a dos partidos ideologizados, como Perú Libre y Juntos por el Perú, no hayan partidos que con la misma convicción, con la misma entereza ideológica y sobre todo con la misma mística estén al frente. Hay puñados de personas, sobre todo jóvenes, ¿no? Que están haciendo un papel, yo creo que para la edad que tienen y el tiempo en política que tienen es un papel decoroso. Tú mismo, está el caso de Lucas Gersi, el caso de Adriana Tudela, Alejandro Cabero, pero acá se requiere artillería pesada, sobre Mm, todo cuando tienes al frente a gente con oficio político, y no limitar el debate a simplemente que se dio la ley y ya no pasa nada, ¿no? El tema de la Asamblea Constituyente no se va a borrar con que la insistencia salga en el peruano. Puede ser el punto de partida para una serie de protestas y pretextos que conviertan en enemiga a la Constitución del 93. Y en eso estos señores tienen oficio político y nadie les está saliendo al frente. Y cuando digo nadie, me refiero a los parlamentarios, que es el primer foco de acción que tendría que salir al frente de los planteamientos de estos señores. Por mm. ejemplo, si el señor Bermejo llama a la violencia, ¿dónde está el parlamentario que lo convoca de inmediato, lo denuncia ante ética o le hace una acusación constitucional de inmediato para defenestrarlo? Si este señor Bermejo inclusive tiene problemas con la justicia, ¿dónde está el parlamentario? O si el Claro, señor Vladimir Cerrón sigue atizando a la gente, ¿dónde está el parlamentario que no le llama la atención a los jueces para que impida que un corrupto condenado siga utilizando las redes sociales a su antojo? Cuando Pedro Pablo Kuczynski o Jan Tumala lanzan un tuit, de inmediato sale el fiscal a llamarle la atención indicándoles que están en procesos y no les dice y no tienen por qué estar utilizando las redes sociales. Inclusive vemos que sus abogados se pronuncian por ellos. Pero cuando el señor Vladimir Cerrón, que está condenado por actos de corrupción, se pronuncia en las redes sociales, no pasa nada, ¿no? claro. Entonces, allí estamos viendo asuntos políticos que son necesarios tomar en cuenta para enfrentar adecuadamente este tema de la Asamblea Constituyente, que desde mi punto de vista no se agota ni se acaba con el hecho que se publique en el peruano. Ujú, clarísimo, Juan. Te quería una última pregunta. Están mencionando rumores de que el nuevo premier sería Roger Nájar y se dice hace semanas, además, que el gabinete Vázquez está de salida, pero no se aclara todavía cuál va a ser el derrotero de esto. ¿Qué te parecería la decisión de nombrar a Roger Nájar como premier? Bueno, sería desastrosa. Yo no creo que el Congreso le dé la confianza, pero aún más, yo dudo mucho que se desprenda de Mirta Vázquez, el presidente de la República. Yo creo que están jugando con la posibilidad de cambio mientras siguen avanzando en su agenda y todo ese tipo de cosas. La señora Mirta Vázquez es completamente funcional a la mediocridad que necesita el Partido Comunista, que es como debemos llamar a Perú Libre, para cumplir sus objetivos. Hay Ujú, quienes indican, tenemos que buscar un mejor premier para que mejore el gobierno. Eso no les importa a ellos son comunistas, el objetivo de ellos no es un buen gobierno, tenemos que entenderlo así, tenemos que entender la lógica comunista. El objetivo de ellos es quedarse en el poder, no ujú. hacer un buen gobierno. Más bien un gobierno desastroso le da las condiciones necesarias a ellas para poder polarizar y enfrentar a la sociedad. Les da el pretexto para poder decir, esto es culpa de ellos. O sea, tienen una retórica mucho más adecuada a los sentimientos del pueblo que la que tienen al frente nuestros mal llamados líderes de la oposición que no se compran el pleito. Yo hace poco, y yo tengo un aprecio por Keiko Fujimori, para demostrar lo equivocado que está el pueblo peruano, la colocan como lideresa de la oposición a ella,
Y yo me pregunto, ¿qué estandarte está levantando ella en contra de este gobierno? Ninguno. Creo yo que la gente ve en ella una lideresa por el vacío existente en los lugares donde debía haber líderes, que es fundamentalmente los ex candidatos presidenciales. Pero estos ya optaron por un criterio electoralista. Rafael López Aliaga va al municipio achicando su dimensión nacional, Daniel Urresti igual, y el candidato del gobierno, George Forsyth, igualito, aunque él no importa porque es el candidato del gobierno. Se nota cómo lo están promocionando algunas encuestadoras. Entonces, Bueno, el caso de César Combina también. el caso de César Combina, que ya también se minimizó su posición porque ya es el candidato, ¿no? Ese es el problema de los políticos improvisados. O sea, ese es el problema de los políticos que no tienen vocación. Y es necesario decirlo, improvisación no es un insulto, improvisación es una descripción de personas que no tienen, en ese caso, la experiencia política para darse cuenta que yendo a la campaña electoral municipal achican su dimensión política y la posibilidad de crítica. Entonces, en ese sentido, al igual que como lo hacía Ollanta, decir cambio de gabinete o decir se peleó mi bancada son los distractivos perfectos para que la gente diga están peleados, para que la gente diga están en crisis. Y no, mientras tanto, ellos siguen trabajando y las promesas que le hizo el presidente a un grupo de periodistas antes de Navidad, ya pasaron un mes, cambio de gabinete, no a la Asamblea Constituyente, etcétera, etcétera. Se está haciendo todo lo contrario, Mm. ¿no? Entrevistas con los medios, no pasó nada. Y lo peor es que no se sienten burlados. Entonces, yo no creo que en el corto plazo haya cambio de gabinete, pero sí genera el debate, simplemente sembrando ese rumor para que no hablemos de la incompetencia total y de que siguen con una agenda de cambio de reglas de juego adelante. Clarísimo, Juan. Muchas gracias por venir a nuestra sección de entrevistas y gracias a todos los que han visto esta entrevista. Pónganle like si les ha gustado y suscríbanse. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros. Muchas gracias, Raúl, ha sido un placer.